El título de este mensaje, hermanos, es Las bendiciones de nuestro Dios Trino y es la parte número 1. Vamos a estar estudiando 3 mensajes basados en el capítulo número 1, versículo número 3 al versículo número 14, y hoy es la primera parte que comprende los versículos número 3 al versículo número 6. Y así sucesivamente estaremos estudiando esta porción. Y como ya les dije, le he titulado Las bendiciones del Dios Trino, porque hoy veremos las bendiciones del Dios Padre en nuestra salvación. La próxima semana las bendiciones que nos trae Dios el Hijo, el Señor Jesucristo, en la salvación. Y finalmente en el tercer mensaje, las bendiciones de Dios el Espíritu Santo en la salvación. Hace muchos años escuché al pastor Chuck Swindoll contar un chiste acerca de un pastor que estaba pastoreando una iglesia, y en esa congregación había 2 hombres muy ricos, muy influyentes. Y un día uno de esos hombres ricos e influyentes, que eran muy perversos, murió. Y el que quedó vivo se le acercó al pastor y le dijo: pastor, quiero pedirle un gran favor. Quiero que en el día del funeral, en la eulogía, usted diga que mi hermano era una buena persona, que era una persona amable, que era excelente. El pastor se quedó pensando y siguió escuchando. Y dice: si usted hace eso, yo voy a hacer un cheque ahorita mismo para que terminemos la construcción del templo. El pastor dijo: me parece bien. El hombre hizo el cheque, el pastor lo recibe, se va al banco, lo deposita y lo cambia. Y llega el día del funeral. Y en la eulogía se pone de pie el pastor y dice: fulano de tal era un hombre muy perverso, era malo, pero comparado a su hermano, era buena persona. No le cumplió el gusto de hacer la eulogía. Hermanos, todos los seres humanos delante de los ojos de Dios somos malos. Eso es lo que la Escritura dice. No habemos ni uno solo bueno que cumpla el estándar de Dios. Solo hay uno que es bueno, y es Dios. Y Él es digno de que se le den alabanzas, de que se le den expresiones verbales de gratitud en todo tiempo. Él es bueno. Él merece toda verdadera eulogía, toda verdadera alabanza. Y eso es precisamente el tema que vamos a estudiar nosotros en esta mañana. Así es que los invito a leer los siguientes versículos, aquí en Efesios capítulo número 1, versículo número 3 al versículo número 6, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Durante esas próximas 3 semanas, como ya lo mencioné hace un momento, vamos a estar estudiando estas 3 bendiciones que nos trae en esta porción de la Escritura el apóstol Pablo acerca del Dios Trino. Y en la primera semana vamos a estudiar que el Padre nos eligió, nos predestinó y nos aceptó en Cristo Jesús, versículos número 3 al versículo número 6. En el segundo mensaje, la segunda parte, estudiaremos que Dios el Hijo nos redimió, nos perdonó y nos reveló la voluntad del Padre, versículos número 7 al versículo número 12. Y en la última parte de esta serie vamos a aprender que Dios el Espíritu Santo nos selló y es nuestra garantía. Él es la garantía de nuestra salvación. Versículos número 7 al versículo número 14. Pero hoy específicamente vamos a estudiar la gran bendición que Dios el Padre nos ha concedido en Jesucristo para que nosotros le bendigamos siempre. Recuerde que ese es el propósito de este estudio: aprender y conocer la bendición de Dios el Padre para nosotros, para que nosotros le bendigamos siempre. Le bendigamos siempre. El tema de esta epístola la encontramos en el versículo número 3, donde el apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Pablo está diciendo en esta epístola a los Efesios es que Dios debe de ser bendecido, Dios debe de ser
bendecido. Aquí Pablo comienza diciendo esto exactamente acerca del Señor Jesucristo, que Dios debe de ser alabado. La palabra que el apóstol Pablo utiliza aquí, bendecido, es la palabra donde nosotros sacamos la palabra eulogía. En el griego esta palabra es eulogetos y en español nosotros decimos eulogía y significa ser digno de todo elogio verbal. O sea que Dios merece que nosotros siempre, en todo tiempo y durante toda nuestra vida le demos elogios verbales a Dios. Gracias a Dios por los alimentos, gracias a Dios por la comida, gracias a Dios por la vida, gracias por todo, aún por las cosas que son difíciles en nuestra vida. Dios es digno de ser alabado, de ser adorado. Y esto es lo que el apóstol Pablo comienza diciéndole a los efesios. Encabeza esta epístola diciéndoles esta gran verdad. Y él quiere que ellos aprendan a bendecir a Dios y por eso les va a dar en estos versículos número 3 al versículo 14 estas 3 magníficas bendiciones que Dios les ha dado y nos ha dado a todo creyente en cuanto a la salvación. Esta palabra que acabamos de ver, bendito, también es usada en las Escrituras, por ejemplo, en Lucas 1:68, donde el padre de Juan el Bautista, Zacarías, cuando él profetiza, dice, bendito el Señor Dios de Israel. Lo mismo que hizo Zacarías es lo que Pablo está exhortando a los efesios a que hagan, a bendecir a Dios. En Romanos capítulo número 1, en el versículo 25, Pablo dice que los hombres le dieron culto a las criaturas antes que al Creador. O sea que en lugar de darle alabanza y darle gloria a aquel que verdaderamente lo merece, se lo dieron a la creación, se lo dieron a los animales, se lo dieron a los hombres. Dice Pablo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ahora escuche la siguiente frase, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es la misma verdad que Pablo le está diciendo a los efesios, que Dios es digno de ser bendecido y toda la humanidad debe de bendecir a Dios, pero los creyentes estamos bajo la obligación de obedecer a Dios. Pablo y Pedro también, por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 1, en el versículo número 3, Pablo dice que Dios es digno de toda adoración. Dice que Dios debe de ser bendecido porque Él nos ha bendecido y nos ha consolado. En 1 de Pedro capítulo 1, en el versículo número 3, si ustedes van conmigo allá, hermanos, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea que los dos apóstoles están expresando exactamente lo mismo. El pastor John MacArthur, en su comentario de la epístola de Pablo a los Efesios, dice lo siguiente, nada es más apropiado para el pueblo de Dios que bendecirlo por su gran bondad. En todas las cosas, ya sea dolor, lucha, pruebas, frustración, oposición o adversidad, debemos de alabar a Dios, porque Él es bueno en medio de todo. Por eso lo alabamos y lo bendecimos. Por eso Dios es digno de ser alabado y digno de ser bendecido. Hermanos, nosotros de la misma manera necesitamos de aprender esta gran verdad. Y hoy vamos a ver las razones por las cuales debemos de adorar a Dios. Y no solamente aprenderlas, sino que debemos de hacerlo, debemos de bendecir a Dios. Yo le pregunto a usted en esta mañana, antes de que llegara aquí a la iglesia, ¿bendijo a Dios por la oportunidad de poder congregarse? Deberíamos de haberlo bendecido y debemos de bendecirlo en este momento. Ahora, ¿en qué circunstancias usted le bendice? ¿Le bendice solamente cuando trae cosas buenas a su vida o también le bendice cuando las cosas no van bien? Necesitamos de pensar estas cosas. Dios es digno de ser bendecido en todo tiempo y en toda circunstancia. No importa que las cosas sean difíciles. El pastor MacArthur sigue diciendo en su comentario acerca de lo mismo, dice, cuando bendecimos a Dios, hablamos bien de Él. Cuando Dios nos bendice, nos comunica el bien. Le bendecimos con palabras. Él nos bendice con hechos. Todo lo que podemos hacer es hablar bien de Él porque en nosotros mismos no tenemos nada bueno que dar. Y en sí mismo Él no carece de bondad. Pero cuando nos bendice, la situación se invierte. O sea que
El propósito por el cual Dios nos bendice a nosotros es para que nosotros le devolvamos con bendición. Le expresemos palabras. Él no ocupa nada de nosotros, hermanos. Ustedes y yo necesitamos todo de Él. Él no necesita nada de nosotros. Lo único que nos pide es que lo bendigamos. Y por eso debemos darles expresiones nosotros al Señor de gratitud. Ahora, note que el versículo ahí mismo, el capítulo 1, versículo 3, dice en la segunda parte del versículo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Aquí se habla de la clase de bendiciones, porque no podemos decir nosotros que debemos alabar a Dios y que porque Dios nos bendice y empezar a decir, a mí me bendijo con un Ferrari, a mí me bendijo con un Lamborghini o con una mansión. No está hablando de bendiciones materiales, aunque sí están incluidas, pero las grandes bendiciones, las que tienen más importancia son las bendiciones espirituales, aunque ahí también entran las materiales. Note lo que dice. Pablo dice que nosotros los bendecidos hemos recibido toda bendición espiritual y luego nos dice ¿dónde? En los lugares celestiales y luego nos dice ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora Pablo le da a los efesios la razón por la cual ellos debían de bendecir a Dios, porque ellos habían sido bendecidos. Note que las bendiciones son espirituales y son en los lugares celestiales. Aquí Pablo dice que Dios debe de ser bendecido porque Él nos bendijo, y es lo que dice Santiago, hablando de las bendiciones espirituales. También Santiago dice que toda buena y perfecta dádiva proviene de Dios. En Santiago 1:17, leemos en Santiago 1:17 que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces también Pablo dice que hace que todas las cosas trabajen para nuestro bien. Cada cosa que pasa en nuestra vida, aun las difíciles, Dios hace que cada cosa trabaje para nuestro bien. Es lo que dice en Romanos capítulo 8, en el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermanos, ustedes y yo hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual en Cristo. Por eso es que en Cristo estamos completos. En Cristo no nos falta absolutamente nada, absolutamente nada. Dice MacArthur en su Biblia de estudio, con referencia a este término, a esta bendición, dice, Dios bendice porque Él es la fuente de toda bendición, de toda buena cosa. La bondad solo puede venir de Dios porque no hay otra fuente de bondad fuera de Dios. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros no le puede dar culto ni a las criaturas, ni a la creación, ni a los hombres. El único culto de adoración y de alabanza y de gratitud debe de ser dado ¿a quién? A Dios, porque Él es la fuente de toda bendición, de toda bendición. En el Nuevo Testamento la palabra espiritual, porque dice ahí que nos bendijo con toda clase de bendición espiritual. Esta palabra siempre se usa en relación con la obra del Espíritu Santo. O sea que lo que hace el Espíritu Santo es traer bendición a los creyentes. Y aquí no se refiere a las bendiciones inmateriales en oposición a las materiales, sino a la fuente, al origen divino de las bendiciones. Ya sea que nos ayuden en nuestro espíritu, en nuestras mentes, en nuestros cuerpos, en nuestra vida diaria o cualquier otra cosa. La actividad del Espíritu Santo es bendecir a los creyentes. Hermanos, esto nos tiene que hacer pensar a nosotros. ¿Usted duda de que Dios falte a su palabra? No, jamás, jamás. Primero se destruye todo, primero sería destruido todo antes de que Dios falle a su palabra. Y si la Escritura nos dice que el Espíritu de Dios nos bendice con toda bendición, hermanos, Dios el Padre nos está dando bendiciones y estas bendiciones son movidas por el Espíritu de Dios, nosotros deberíamos de confiar totalmente en Él. Todo lo que necesitamos, todo lo que recibimos viene de Dios porque Él es la fuente de toda bendición en Cristo, hermanos. Y por eso debemos de alabarlo. ¿Tienes algo que no hayas recibido de Dios? Esa sería la pregunta para nosotros, ¿no? ¿Hay algo que no recibamos de Dios? ¿No? ¿De quién es el oxígeno que estamos respirando? ¿Sí? ¿De quién es la tierra donde estamos parados? ¿De quién es el agua que hay en esta tierra?
¿De quién es todo lo que tenemos? Es de Dios. La habilidad para trabajar, el dinero que has acumulado, la casa que tienes, el carro que tienes, la ropa que tú no tienes. Mira, hermanos, si nosotros nos pusiéramos a pensar, ¿qué es lo que yo tengo que no me ha dado Dios? Ustedes y yo te estaríamos desnudos en esta hora. Porque todo nos lo ha dado Dios. Todo, absolutamente todo. ¿Crees que lo que tienes es porque tú lo adquiriste por ti mismo? Entonces, adórate a ti. Alabanzas sean dadas a Ramón porque Ramón le proveyó todo lo que Ramón tiene. No, no es así. No es así. Esa es una herejía. Esa es una gran herejía. Entonces, el tema de esta epístola, de acuerdo al versículo número 3, es que Dios es digno de ser bendecido. Ahora el apóstol Pablo nos va a dar en los versículos 4, el versículo número 6, las bendiciones que Dios el Padre nos ha dado a nosotros a través de la salvación. Las bendiciones dadas por Dios el Padre. Note lo que dice el versículo 4. Según nos escogió. ¿Quién nos escogió? Dios el Padre, porque el versículo 3 así lo dice. Según nos escogió en Él, hablando de Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La primera cosa que observamos está en el versículo número 4, y es que somos escogidos por Dios. Dios nos eligió en Cristo antes de que el mundo comenzara, antes de que el mundo fuera hecho. La clase de elección de la que Pablo está hablando aquí es la elección para salvación. Es decir, que Dios eligió, hermanos, a los que habrá de salvar. Esta es una verdad que choca con nuestras mentes, pero nosotros tenemos que verlo, y así dice, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea que antes de que el mundo fuera hecho, antes de que tú y yo hubiéramos hecho lo bueno o lo malo, Dios nos había escogido en Cristo Jesús. ¿Cómo es esto? Yo no lo sé, tú no lo sabes. Esto es algo que solamente reside y no sale la verdad. Esto solamente está en la eternidad de Dios, de nuestro Dios. Aquí la palabra que está utilizando a Pablo, hablando de la elección, primeramente tenemos nosotros que entender que nadie puede venir a Dios por sí mismo. Por esa razón Dios tiene que traer a las personas hacia Él. Hay gente que dice, yo voy a arrepentirme cuando yo quiera. O cuando yo crea que es conveniente, yo voy a dar cuentas con Dios. Pero miren lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede negar la verdad del Señor Jesucristo. De acuerdo al Señor Jesucristo, ¿hay alguien que por sí mismo pueda venir a Dios? Ahí dice que no. Ninguno puede. Ahora, la palabra poder tiene que ver con capacidad, con habilidad. Es que ningún ser humano tiene la capacidad ni la habilidad en sí mismo para poder venir a Dios. Ahora, debemos establecer que según el Señor Jesucristo, nadie puede venir a Él para salvación. Eso es lo que Jesús dijo. Es Dios quien tiene que traer a las personas hacia Él. Y la palabra que Él utiliza aquí, traer, donde dice si el Padre que me envió no le trajere, esta palabra traer significa atraer poderosamente. Es la idea de sacar un objeto pesado con mucho esfuerzo. O sea que necesita ser arrastrado, hermanos. Nadie viene por su propia voluntad en el sentido, nadie viene por su propia capacidad. Necesita de ser arrastrado. Cuando usted está manejando su automóvil y en el freeway se le descompone la transmisión y el motor, truenan las dos cosas. ¿A quién llama? A la grúa. Y cuando la grúa lleva el carro a su casa, ¿qué es lo que usted dice? ¿Ya vino el carro? No, usted dijo, ya trajo la grúa el carro. La grúa lo tuvo que arrastrar. Obviamente sobre sus ruedas o lo subió arriba. La grúa se lo trajo. O ponga, por ejemplo, esos lugares donde separan materiales. ¿Ha visto esas grandes maquinarias que tienen un magneto, un imán muy poderoso?
y está el carro abajo ya todo achicharrado, aplastado, y nomás le prenden el magneto y ¿qué hace? ¡Pah! Se conecta. ¿Qué hizo el magneto, el imán? Lo atrajo a la fuerza, no vino por su propia voluntad. Y la idea que tiene el Señor Jesucristo es exactamente eso, es precisamente eso. Cuando una persona, por ejemplo, una persona es arrastrada por las aguas rápidas, alguien se puede caer al canal de Los Ángeles aquí y va la tormenta creciente. ¿Qué decimos cuando la persona desaparece? Fue arrastrado por las aguas. No fue por su propia voluntad. Las aguas lo arrastraron, el poder lo atrajo. El hombre no tiene poder en sí mismo. El único poder para que el hombre venga a Dios es que Dios lo traiga. Dios mismo atraiga a la persona. O cuando hay una persona que no ha comido por mucho tiempo, porque estaba perdida en el desierto, y llega a un lugar, y en ese lugar lo está esperando la gente, y le tienen preparado una mesa llena de comida, pero hay unos reporteros que lo quieren entrevistar primero. ¿Hacia dónde va a correr el hombre hambriado? ¿Hacia los reporteros o hacia la comida? ¿Por qué? Porque la comida lo atrajo hacia él. El poder irresistible estaba en aquella hambre, en esa comida que satisfacería su necesidad de comer. Ahora, ¿qué es la elección? Ya vimos aquí en el versículo 4 que según nos escogió o nos eligió. ¿Qué es la elección de acuerdo a la Escritura? Wayne Grudem, en su libro de Teología Sistemática, dice lo siguiente: elección es el acto de Dios antes de la creación en el que Él escoge a algunas personas para salvarlas, no a cuenta de ningún mérito previsto en ellas, sino solamente debido a su soberanía y a su placer. Con respecto a cómo debemos de reaccionar en cuanto a la doctrina de la elección, el comentarista bíblico William Hendrickson dice lo siguiente, porque uno se hace la pregunta: bueno, y si Dios es el que elige, entonces ¿qué hago? ¿Cómo reacciono? William Hendrickson dice: el punto debe de ser enfatizado en la relación con todo esto es que el hecho de que si ya antes de la fundación del mundo los que estaban destinados para vida eterna habían sido elegidos, luego toda la gloria de su salvación pertenece a Dios y a Él solamente. Por eso es que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A veces nos decimos: no, pero ¿por qué Dios eligió? ¿O por qué Dios esto? ¿Por qué Dios el otro? En lugar de reaccionar así, tenemos que bendecir a Dios, porque si tú estás aquí y tú has respondido al llamado al Evangelio en arrepentimiento y fe, es porque Dios te eligió para la salvación. Ahora alguien puede decir: entonces, si Dios no elige, la persona no tiene responsabilidad de venir. Por supuesto, la persona tiene responsabilidad de venir, porque el Señor Jesús dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. Las personas, cuando escuchen la predicación del Evangelio, tienen la obligación de venir y de responder en arrepentimiento y en fe. Y por no hacerlo, el que no cree en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Hay una responsabilidad en el ser humano para venir. El hombre tiene que venir. Pablo dice que debemos de dar toda la gloria a Dios. Por ejemplo, aquí mismo en Efesios capítulo 2, en el capítulo 2, versículo 5, dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice: por gracia sois salvos. Versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieseis en ellas. O sea que toda la gloria pertenece a Dios. Ahora, también vemos ahí, hermanos, que fuimos elegidos para ser santos y sin culpa delante de Él en amor. Nota lo que dice el versículo número 4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, y luego dice: ¿para qué? Esto habla del propósito por el cual Dios salva a una persona. Hermanos, nosotros creemos que Dios nos salvó para que no fuéramos al infierno. Y simplemente con el hecho de no ir al infierno estamos satisfechos. Es cierto que Dios nos salvó para no ir al infierno, pero Dios nos salvó para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Él nos salvó. Ahora, ¿qué pasa con esto? Pablo dice que este es el propósito, para que fuéramos santos y sin mancha.
La palabra que él utiliza aquí para santo significa ser apartado, puro o consagrado. Y eso significa que Dios es quien nos aplicó la justicia de Cristo para una perfección y por esa razón nos apartó para vidas santas. Cuando una persona escucha la predicación del Evangelio y cree en Cristo, hay una transferencia que ocurre en ese momento. Y la transferencia es que mis pecados llevaron a la cruz a Cristo. Yo le transferí mi maldad y su perfecta justicia, porque él era inocente, fue transferida a mí. Para que Dios ahora me pueda ver como santo y como justo. Esto es lo que en la teología se le llama la teología posicional, la justicia posicional. Delante de Dios, usted y yo somos vistos como personas santas y justas, no por méritos propios, sino por una justicia gratuita que se nos imputó. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. O sea, para que fuéramos justificados, para que Dios nos vea limpios, puros, sin mancha. Y esto es lo que está pasando aquí. Ahora, la palabra sin mancha, esta palabra significa sin falta, en el sentido de ser santo o puro. O sea que esto es increíble, hermanos. Dios nos ve a ustedes, nos ve a nosotros, a los creyentes en Cristo, nos ve santos, puros, limpios, sin mancha. No por virtud propia, sino por los méritos de Cristo que se nos han aplicado a nosotros. Eso es maravilloso, hermanos. ¿Qué le hace a usted exclamar cuando escucha eso? Bendito sea Dios. No hay otra exclamación. No podemos decir, qué suertudo soy. No. Tendremos que decir, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Esta palabra también, vamos a Efesios 5:27. Dice Pablo en Efesios 5:27, hablando de esto, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este es el propósito de Dios para la iglesia, de presentársela a sí mismo. En Filipenses 2:15, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea que la misma idea, el mismo contenido. Y Judas 24, el penúltimo libro de la Biblia, casi en el último versículo, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dios es poderoso, hermanos, de hacer perseverar sin caída, limpios y sin mancha a aquellos que han puesto su confianza en Él. Ahora, cuando dice ahí sin caída, alguno de ustedes que es muy listo para la Biblia, que es muy bueno con la Biblia, ha de decir, ¿y acaso Pedro no cayó? Pero aquí estamos hablando de una caída permanente, no temporal. ¿Quién de nosotros no falla? ¿Quién no peca? ¿Quién no ha deshonrado al Señor no haciendo su voluntad? Y la respuesta es todos. Pero ¿quién lo hace permanentemente? El que lo hace permanentemente no ha conocido a Cristo. No tiene el deseo. Pero un creyente que ha conocido al Señor Jesucristo, cuando cae, se levanta en arrepentimiento y se levanta porque el Señor Jesucristo lo hace volver. Porque por esto es que hasta este punto la gloria es para Dios y únicamente para Dios. Hemos visto, hermanos, que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Hemos visto que Dios nos salvó con el propósito, nos escogió con el propósito de ser santos y sin mancha, y hasta este punto usted y yo no hemos hecho absolutamente nada. Nada. La salvación es de Dios, hermanos. La salvación comienza con Dios y la salvación termina ¿con quién? Con Dios. Porque eso es lo que la Escritura enseña. Entonces, Dios es santo y sin mancha, y por esta razón Él no tiene comunión con los pecadores. Esta es la razón por la que Él nos hace a nosotros justos, santos, limpios y sin mancha.
Pero Dios nos ve posicionalmente, como ya lo mencioné hace un momento, con una perfecta santidad y pureza por los méritos de Cristo. Un comentarista bíblico explica lo siguiente y dice, obviamente Pablo está hablando de nuestra posición y no de nuestra práctica. Sabemos que en nuestra vida estamos lejos de la norma santa y lejos de ser irreprensibles, pero en Él, dijo Pablo en otro lugar, hemos sido hechos completos. En Cristo hemos sido hechos completos. Hermanos, conocer los hechos de Dios con referencia a nuestra salvación nos hará adorarlo, nos hará bendecirlo, nos hará obedecerle y glorificar su nombre. Hermanos, si Dios nos eligió para ser santos y sin mancha, nos eligió para que tuviésemos comunión con Él, y por esta razón nosotros debemos de vivir también vidas piadosas apartadas del pecado. Hermano, ¿odias el pecado así como Dios lo odia? Porque esa es una de las evidencias de una persona que ha sido salvada. Comienza a odiar el pecado y comienza a crecer en ese odio hacia el pecado, así como Dios lo odia. No quiere verlo. Usted se recuerda cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesucristo, note que Jesucristo no le llama a Dios Padre, le dice Dios mío. Y el Señor Jesucristo, el Padre quitó los ojos, apartó su vista de Él. ¿Por qué? Porque estaba cayendo la ira de Dios sobre Jesucristo por causa de nuestro pecado. Por causa de nuestro pecado. Por esta razón nosotros debemos de adorar y glorificar al Señor Jesucristo porque la justicia, el hecho de que somos santos y sin mancha delante de Él, es por los méritos de Cristo Jesús. Y por eso debemos de alabarle. En tercer lugar, somos predestinados por Dios. Versículo número 5 hasta la primera parte del versículo número 6, donde dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Hasta ahí nada más, hermanos. Somos predestinados solamente por el amor de Dios, así como Dios eligió a su pueblo Israel. Mire, vayan conmigo al Antiguo Testamento, a Deuteronomio 7:8, y dice ahí que Dios eligió a su pueblo y lo eligió porque así le plació, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, el rey de Egipto. ¿Por qué Dios juntó un pueblo para sí mismo? Lo eligió solo por su pura gracia, por su pura misericordia, como dice, en amor habiéndonos predestinado. Y esto es también sumamente importante. Pues qué no, ¿verdad, hermanos? ¿Qué parte de la Escritura no es sumamente importante? Pablo dice que Dios lo hizo en amor. Y la clase de amor a la que Pablo se está refiriendo es la del amor divino, el amor ágape. No se refiere al amor de las emociones, tampoco se refiere al amor de la amistad, más bien se refiere al amor que tiene la disposición de suplir las necesidades de otro. Al amor sacrificial, porque esa fue la clase de amor con la que Cristo nos amó. Cristo dio su vida por nosotros. Jesús dice, y habla de esta clase de amor, dice que el amor que se sacrifica al punto de dar la vida por los demás es el amor con el que Dios ama. En Juan 15:13, Juan 15:13 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y la pregunta es, ¿cómo nos amó el Señor? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un amor sacrificial, un amor de sacrificio. Y esto es lo que Pablo está diciendo, que eso es precisamente lo que Jesús hizo, morir por nuestros pecados. Dios el Padre planeó la muerte del Señor Jesucristo a nuestro favor antes de la fundación del mundo. Y lo hizo, hermanos, por amor. ¿Podemos ver eso, hermanos? Podemos ver de que antes de que Dios hiciera este mundo, Dios había planeado la muerte de su Hijo.
para amarnos a nosotros, para que Jesucristo muriera por nosotros, nos eligió, nos predestinó y mandó a su Hijo a morir por amor. Esto lo hizo por amor. Por eso nadie puede acusar a Dios de ser solamente Dios de justicia. Dios es Dios de amor. De tal manera, dice la Escritura, amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, Pablo dice más adelante en Efesios 2, 1 al 4, note lo que dice aquí, Efesios 2, 1 al 4, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora note el versículo número 3. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Eso es lo que está diciendo. Dios nos eligió, nos predestinó y todo esto lo hizo por el gran amor con que nos amó, hermanos. El gran amor de Dios se ha mostrado aquí. Se mostró de una forma tremenda. Ahora, Pablo también dice aquí mismo que esto lo hizo según el puro afecto de su voluntad. Dios nos predestinó según el buen placer de su voluntad. Versículo número 5. En amor, habiéndonos, dice, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Nota la última frase. Según el puro afecto de su voluntad. O sea que nada lo influenció. Él solo por sí mismo decidió elegirnos, decidió enviar a Jesucristo para salvarnos, según el puro afecto de su voluntad. Dios decidió elegirnos para salvación porque a Él le causó satisfacción hacerlo. Y lo hizo porque Él lo decidió hacer, hermanos. O sea que esto Dios lo hizo en amor y lo hizo por su propia voluntad. Es tremendo. Esto es tremendo. William Hendrickson dice lo siguiente con respecto a esta frase. Cuando el Padre eligió a un pueblo para sí mismo, decidiendo adoptarles como hijos propios, fue por motivo únicamente por el amor. Por eso no fue esto resultado de una simple determinación, sino un acto de supremo deleite. Alguien podría estar totalmente decidido a someterse a una seria operación. También podría haber determinado hacer un precioso jardín de rosas. Ambos son aspectos de la voluntad. Sin embargo, solamente el último, es decir, el hacer el jardín de rosas, tiene que ver con el deleite. Vale decir que según el beneplácito de su voluntad. O sea que fue algo que Dios hizo con deleite. Hermanos, Dios no es como nosotros. Dios vio nuestra necesidad, hombres y mujeres pecadores, y no fue como nosotros cuando vemos a una persona en necesidad. Y luego vemos a alguien que está en necesidad y decimos, pobrecito, voy a ayudarle. Y sacamos $1 de la bolsa y creemos que hicimos una gran obra. Y nunca lo volvimos a ver, nunca nos volvimos a acordar de la persona. O si ayudamos a alguien, decimos es que mira, pobrecito. Hasta como que lo hacemos con dificultad. Pero Dios nos vio en nuestra gran necesidad y no dijo, pobrecitos. Él se movió a misericordia y lo hizo con beneplácito, de buena gana. Lo hizo con amor. Esto es increíble. Esto tiene que quitar en nosotros, hermanos, la idea esa dura que ponemos de Dios, de que sí, Dios nos recibió, pero como que no tenemos mucha confianza de acercarnos a Dios. Hermanos, si Él en la eternidad decidió amarte, elegirte a través de su Hijo, enviándolo a morir por nuestros pecados, ¿cómo no nos acercamos a Él confiadamente, hermanos? Tenemos que acercarnos con confianza a Dios, porque esto Él lo hizo por amor. Ahora, cuando Dios nos eligió en la eternidad,
No lo hizo, como ya dije, mecánicamente, sino porque le causó placer hacerlo. Ahora vamos al versículo número 6. Versículo número 6. Pablo dice, en tercer lugar, que somos aceptados por Dios. Es Dios quien nos acepta, dice ahí, para alabanza de su gloriosa gracia. Dice, para alabanza de su gloriosa gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pero vamos a ver la palabra para alabanza de su sola gracia. Y hacemos las siguientes preguntas. ¿Por qué Dios hizo todo esto por nosotros? ¿Por qué quería que fuéramos sus hijos? ¿Por qué? Hay una razón por la que Dios hace las cosas. Dios no hace las cosas por inercia o porque estaba aburrido y se le ocurrió hacer algo. Dios hace las cosas porque tiene un plan, tiene propósito en hacerlos. Según las Escrituras, somos salvos y hechos hijos de Dios para la alabanza de su gloria, porque eso es lo que nos dice Pablo aquí en el versículo 6. Para la alabanza de su gloriosa gracia. Sobre todo Él nos elige y nos salva por su propia gloria. Cuando Jesús dijo en Lucas 13:22, no tengáis miedo, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Nota lo que está diciendo el Señor Jesucristo, hablándole a sus discípulos. En Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre, no dice porque vuestro Padre les va a dar el reino, sino que dice, porque a vuestro Padre le ha, ¿qué, hermanos? Placido, le agradó, lo hizo de buena gana. No nomás lo hizo porque lo hizo de buena gana. Lo que Dios hace, lo hace bien, lo hace de buena gana. No, nadie lo forza, nadie lo hace cambiar de parecer. Dios hace las cosas por amor, hermanos. Hermanos, todas las cosas que Dios ha hecho son para su gloria, para su deleite. Él no nos salvó por obligación, sino que más bien para su deleite y para su gloria, para que su gloria fuera alabada por aquellos a quienes Él ha salvado. Usted y yo le debemos alabanza y gloria a Dios. Ahora la última parte del versículo número 6, la última parte del versículo 6, dice, con la cual, a esta frase, la cual se refiere a su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hoy en día hay muchos que hablan acerca de aceptar a Cristo. Acepta a Cristo, acepta a Cristo. Pero la realidad es que Dios es quien nos acepta a nosotros, hermanos. Es Dios quien nos aceptó a nosotros. ¿Y sabe cuándo lo hizo? Antes de la fundación del mundo. Y hoy la gente dice, ven, acepta a Cristo. Eso no es así. Podemos recibir la gracia de Dios, pero Dios aceptó a los que han sido para salvación. Vivimos en una época donde el mensaje del Evangelio está tan centrado en el hombre y no en Dios. En lugar de decir, ruega que Dios te acepte, ¿qué le decimos a las personas? Acepta a Dios. No, el peso de la carga no está en Dios. El peso de la carga está en el hombre. No está Dios ahí diciendo, por favor, acéptame. Yo ya envié a Cristo a morir por tus pecados, pero por favor, acéptame. ¿No está diciendo eso? Eso es voltear los papeles y ponerlo a Dios como el necesitado y al hombre como Dios, quien toma decisiones. No, hermanos, la decisión eterna, la decisión de salvar y aceptar, la tomó Dios en su sola soberanía en la eternidad. No se toma hoy, hermanos. No es el hombre el que la toma hoy. Y perdón, algunos de ustedes quizás están sufriendo conflicto en su mente porque toda la vida han escuchado eso. Acepta a Cristo. Ándale, déjalo entrar a la puerta de tu corazón. Eso no es así. El único pasaje que habla de que el Señor está a la puerta y llama es un pasaje dado a la iglesia, a creyentes, no a incrédulos. Es creer en Cristo. Cuando una persona cree en Cristo es porque Dios le ha aceptado. La palabra aceptar es otorgar, significa otorgar gratuitamente la buena voluntad
beneficiosa de Dios. Si tú aceptas a alguien, le estás otorgando tu voluntad. Cuando una persona se casa, ambos se tienen que aceptar, ¿no es así? Más vale. Más vale que se acepten ambos. ¿Qué es lo que hacen en las nupcias? En los votos. ¿Prometes? ¿Aceptas a fulana de tal como tu esposa? ¿Aceptas a fulano de tal como tu esposo? Ahí está propio, ahí está bien. Pero en cuanto a la salvación, es Dios quien tiene que aceptar al hombre. Y no el hombre quien tiene que aceptar a Dios. Esto es lo que enseña la Escritura, hermanos. Pablo dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, Dios es quien nos ha aceptado a nosotros. Vuelvo a citar a John MacArthur y él dice, aquí la frase con la cual se refiere a la gracia divina. Se refiere al amor y favor inmerecidos que ha hecho posible que los creyentes sean aceptados por Dios mediante la muerte sustitutiva y la justicia imputada que han sido ministradas por Jesucristo. Hermanos, según Pablo, hemos sido aceptados por Dios para su gracia o por su gracia. No fueron nuestras buenas obras, no fue nuestra humildad para creer, sino la admirable gracia de Dios que nos ha recibido, hermanos. Pensé que iban a decir, amén. Y por esta razón somos amados de Dios, al igual que Dios ama a su Hijo Jesucristo. Póngase a pensar en esto, hermanos. Si la Biblia dice que Dios nos hizo aceptos en el amado, eso significa que Dios nos ama al igual que Él ama a su Hijo Jesucristo. Eso es maravilloso, hermanos. Eso es maravilloso. Qué amor tan excepcional el de Dios para con nosotros. Por eso ustedes y yo debemos darle alabanza y gloria a Dios. ¿Alguna vez te has hecho la pregunta si Dios te ama o cuándo te ama? ¿Nunca se han preguntado eso? Yo sí, hermanos. Y ustedes son pecadores como yo, ustedes también se han hecho la pregunta. ¿De verdad me ama Dios? Ahí está tu respuesta. Dios te hizo aceptable, Dios te aceptó en Cristo Jesús. Él verdaderamente te ama. La respuesta es que Dios nos ama perfectamente, así como Él ama a su Hijo, hermanos. Concluyendo, hermanos, nuestro mensaje, hemos visto que la razón por la cual adoramos y bendecimos a Dios es porque Él es digno de ser bendecido por toda la eternidad, por lo que Él ha hecho en la eternidad para con nosotros. En primer lugar, vimos que Él nos escogió en la eternidad para ser santos y sin mancha delante de Él. También aprendimos que Dios nos predestinó para que seamos sus hijos en Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. O sea que lo hizo voluntariamente, no lo forzó nadie. Y finalmente hemos visto que Dios nos hizo aceptos en el amado según su pura gracia. Un poeta escribió lo siguiente, y él dice, busqué al Señor y después supe que Él movió mi alma a buscarlo. Buscando yo, no fui el que le encontré. Oh Salvador verdadero, no, tú me encontraste a mí. Hermanos, nosotros hemos dicho muchas veces, encontré a Dios, ¿verdad? Acepté a Cristo el día que yo me arrepentí. Y eso es cierto desde nuestra perspectiva. Pero cuando leemos la Escritura, ¿qué aprendemos, hermanos? Que Dios nos eligió en la eternidad, antes de la fundación del mundo, sin que hubiéramos hecho aún ni lo bueno ni lo malo. Que Dios nos predestinó para que fuéramos sus hijos y todo esto lo hizo según el puro afecto de su voluntad. Nadie lo influenció, nadie le torció el brazo, nadie lo sobornó. Él lo hizo según su pura voluntad. Y aprendimos también finalmente que Él nos hizo aceptados, nos aceptó a nosotros en el amado según su pura gracia. ¿Cuál es la respuesta que debemos de darle a Dios, hermanos, en base a su palabra, en base a lo que hemos aprendido hoy?
Señor, bendito seas tú. ¿No es así? Señor, te bendigo. Señor, te alabo. Esta semana deberíamos de leer este pasaje y repetirlo toda la semana y decir, Señor, te alabo porque tú en tu misericordia me elegiste antes de la fundación del mundo. Te alabo, Señor, porque tú en tu misericordia me predestinaste para ser tu Hijo Jesucristo según el puro afecto de tu voluntad. Señor, te bendigo y te alabo porque tú me hiciste aceptable en Cristo Jesús por tu pura gracia. Esa sería una forma bíblica de alabar a Dios esta semana, hermanos. Esa sería una forma bíblica de verdaderamente alabarle y darle gracia. Este es el propósito que Pablo tenía para los efesios, que ellos conocieran eso. Pablo quería que ellos se dieran cuenta de que la salvación no es de los hombres, la salvación es de Dios, es Dios quien la da y por esa razón la gloria debe de ser dada a Dios. La siguiente semana, hermanos, nosotros vamos a aprender las bendiciones de Dios el Hijo, del Señor Jesucristo para con nosotros. Y vamos a aprender cómo Él nos redimió, cómo Él a través de su sacrificio perdonó nuestros pecados. Y va a ser otra razón para darle gloria a Dios. Y esto va a ser así como una gran sinfonía, con 3 movimientos. El primer movimiento alegre, el segundo movimiento va a ser un movimiento lento, porque habla de la muerte, serio, sobrio, la muerte de Cristo. Y el tercer movimiento va a ser un movimiento presto, rápido. ¿Por qué? Porque encontraremos que el Espíritu Santo nos selló y es la garantía de nuestra segura redención. Y así va a ser, como una gran sinfonía. Y vamos a salir gozosos, alegres y conociendo más a nuestro Señor. Amén, hermanos. Padre, te alabamos y te bendecimos por el estudio de tu palabra. Te damos gracias porque tú, Señor, en tu gran misericordia nos escogiste, nos elegiste antes de la fundación del mundo, con el propósito de que fuéramos santos y sin mancha. Tú nos hiciste aceptables para ser tus hijos en Cristo Jesús. Y todo esto lo hiciste por el puro afecto de tu voluntad, por tu pura gracia, por tu puro amor. Padre, tú eres digno de ser adorado y de ser bendecido por cada uno de nosotros. En esta mañana queremos expresar nuestra gratitud y hemos aprendido que te debemos de adorar verbalmente siempre y decirte que tú eres digno de ser adorado y decir, Padre, te alabo por este día. Señor, te alabo por los alimentos que me está dando. Señor, te alabo aún en medio de este problema y esta dificultad que estoy sufriendo. Bendito seas tú, Padre. Enséñanos, Señor, a alabarte. Enséñanos a glorificar tu glorioso nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Padre. Amén. Amén. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.